hay algunos que sí que están dando transporte. Y finanzas también. Y finanzas. Y bueno, comenzamos. Era más, yo creo que debemos estar con exámenes y con un positivo. Hola, Andrés. Bueno, nosotros estuvimos analizando en diversas oportunidades distintas formas de homologación que el legislador le otorgó al juez competente para que de alguna manera no solamente con el artículo 45, que sería una de las homologaciones clásicas, ¿no es cierto? Donde ahí vemos que se requiere la mayoría de acreedores y números, el 666, 6,6, o las 2/3 partes del capital verificado, ¿no es cierto? O sea, con el 45 clásico supone que en cada una de las categorías que el deudor ha establecido en el momento oportuno de la categorización, que por supuesto luego de verificados los créditos, luego de la resolución judicial del artículo 36, luego de la iniciación o no de los incidentes de revisión respectivos, ahí el legislador le impone la posibilidad al deudor de categorizar. Si no lo hiciera el propio magistrado, el propio juez interviniente, categoriza por el deudor. ¿Cómo categoriza? Bueno, en 3 categorías como que la ley implementa como universales. Una categoría de acreedores quirografarios o comunes, genéricas. Otra categoría de acreedores privilegiados. Y por supuesto, a partir de la 25.189 y de alguna otra ley que reforzó este concepto, la categoría de acreedores laborales. Esa categorización queda abierta. Luego, si alguien dentro de lo que es el proceso se sumaría,
tendría esa posibilidad de sumarse a esta categorización, vuelvo a reiterar, que hizo el juez competente, no la hizo el deudor. Pero si el deudor categorizara, también categorizaría de esa misma manera, salvo que invente, mal dicha la palabra inventar, salvo que para su mejor ejercicio y oportunidad, el deudor dirá: voy a hacer una categoría bancaria y dividirla entre bancos privados y bancos públicos. Y eso, por supuesto, tuviese todos esos acreedores que hubiesen verificado continuamente su crédito y que los mismos hayan sido declarados admisibles, ¿no es cierto? El deudor queda claro en el artículo de la resolución judicial que dicta el artículo 36, que dicta el juez del concurso o el juez de la quiebra, ya de antemano sabe y conoce con quién tiene que llegar al acuerdo. Tiene que llegar al acuerdo únicamente, como lo ordena la ley, con los acreedores quirografarios. La ley no le obliga en esta instancia a llegar al acuerdo con los acreedores privilegiados. Ahora bien, nosotros lamentablemente lo vemos en la práctica procesal, que el crédito de los acreedores impositivos se divide en una parte entre parte geográfica y otra parte privilegiada, ¿no es cierto? Cuando uno va al impositivo, cuando el deudor va y dice: mire, quiero llegar a un acuerdo con usted, entonces el impositivo le dice: bueno, mire, yo voy a llegar a un acuerdo con usted por un plan laxo de facilidades de pago que tengo ya presupuestado, que es un plan que puedo hasta 120 cuotas darle para que usted me pague, pero ojo, ese acuerdo significa que usted va a renunciar a la parte privilegiada, es decir, mejor dicho, usted me va a pagar todo, me va a pagar la quirografaria y me va a pagar la privilegiada. Si no, no le voy a prestar el acuerdo. Lamentablemente uno hace lo que se llama la exclusión del acreedor. Nos encontramos con jueces garantistas, jueces que no quieren tener problemas con el impositivo nunca. Y bueno, cuando se presenta la FID y dice: no quiero que me excluya, quiero que me incluya en el acuerdo, pero a mí me la tengo que pagar todo. Dice la FID: me paga el común y me paga el privilegio. Yo le doy planes de facilidad de pago, no tengo problema. Pero lo que no acepto es que me haga un pago parcial únicamente por la parte quirografaria. Bueno, esto como si fuera una extorsión realmente. Uno tiene que, siendo abogado del deudor,
algunas veces he sido apoderado de algún impositivo, sí que conozco el tema por los dos lados, por las dos ventanillas, tiene que llegar al acuerdo, no tiene alternativa. Entonces, ¿qué le aconseja a su cliente? Mira, trata de llegar al acuerdo y que te dé todas las cuotas que más puedas. Te da 120, agarra 120. Te da 180, firmalo por 180. Es más, vas a pagar la primera cuota. Y después no sé si vas a seguir pagando. ¿Por qué? Porque no se está en un estado de cesación de pagos. Si esta cesación de pagos, podés pagar a un acreedor extorsivo que te está haciendo abonar algo que en esta instancia procesal no corresponde, que te ha mezclado todo el crédito, te ha hecho una ensalada con la parte común y la parte privilegiada, y encima te ha puesto entre la espada y la pared porque te dijo, no, si usted no me paga todo, no le ofrezco el acuerdo, no le doy el consentimiento. Si no me das el consentimiento, me envía a la quiebra, ¿no es cierto? Ahora, la práctica también demuestra que después el acreedor impositivo difícilmente pida la quiebra. Si pidiera la quiebra, estarían en serio problemas muchísimos acreedores. Quien le va a pedir la quiebra va a ser al acreedor, proveedor, hidrografario, que no le cumple con el acuerdo. Ese sí que no le cumple. Pero el impositivo, agua, municipalidades, todo el tema utiliza. No sé si los abogados saben de una quiebra tampoco. No les conozco realmente. Porque nunca lo vi. Salvo en los temas mediáticos, como causas que han salido en televisión. Como Vicentín, y ahí sí aparece el acreedor impositivo pidiendo la quiebra, ¿no es cierto? Para salvaguardar de alguna manera los tramos y decir, yo le pedí la quiebra, si después no la dictó es un problema del juez. Pero a los mortales comunes no les suele solicitar la quiebra del impositivo. Entonces, en esta cuestión de la categorización y en esta cuestión referida a la posibilidad que tiene el magistrado de alguna manera homologar el acuerdo, aun cuando no estemos dentro del artículo 45. Ahora me acordé, la otra vez iba a hablar de este 52 y después terminé hablando del Crown, que es el salvataje de la empresa. Y este es el Grand Power. Evidentemente algún alumno me ha escuchado, ha prestado atención. El Grand Power tiene, o dice, son institutos provenientes de la bancarrota comercial de los Estados Unidos de Norteamérica. Y tiene como alguna traducción que podríamos decir que significa potestad homologatoria que tiene el juez. Yo agrego
es una potestad Grand and Power homologatoria que tiene el juez aún cuando no se hubiesen cumplidos las mayorías y el capital verificado, o el porcentaje del capital verificado. Ahora lo vamos a leer. En una parte el artículo es prácticamente inentendible. Decimos que estas cosas ocurren a altas horas de la noche, ¿no es cierto? Como es la aprobación de este Grand Power que ocurrió a las 5:15 de la mañana en el año 1995. Fíjense ustedes que sin embargo ha tenido alguna particularidad, sobre todo en la última parte, que dio, bueno, una imprudencia brutal. A ver, alguien que lea el 52 hasta el primer punto, señora. Artículo 52, homologación. No deducidas impugnaciones en término o al rechazar las interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación del acuerdo. Hasta ahí vamos bien. Nosotros, por eso siempre decimos, tomamos en consideración la ley siempre de manera integral, no desarticulada, ¿no es cierto? Porque nosotros leímos un 50 en una oportunidad, que eran los requisitos para la impugnación, para la observación del acuerdo genérico que establecía la ley, y son muy parecidos a la impugnación que tiene el acuerdo preventivo extrajudicial, el APE, en el artículo 69. Que yo que recuerde no lo di. Que recuerde no lo di. El acuerdo preventivo. ¿Puede ser? Sí, la El acuerdo del agrupamiento. ¿Hablé bien del acuerdo preventivo extrajudicial? ¿Tienen alguna duda? El doctor que hace la posta, el doctor Martínez, se la puede de repente contestar. Es un tema de examen, entonces recomiendo la lectura del acuerdo preventivo de la justicia. Que desde ya les adelanto que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque este instituto tiene que ver con el proceso concursal abierto. Por eso bien dice el legislador, hubo impugnaciones basadas en el 50 de la ley. ¿Logró probar el impugnante estas observaciones que hizo? A ver. Vamos de nuevo. Del 50. Vamos leyendo las causales, por favor. ¿Del 50? Del 50, del 50. ¿Usted quiere? ¿Sí? Causales. La impugnación solamente puede fundarse en error en cómputo de la mayoría necesaria. Bueno, vamos por parte. El impugnante no es un sujeto que impugna por impugnar. Porque también corre el riesgo el impugnante, que puede ser un tercero, que se sienta con derecho a hacerlo, que puede ser acreedor, seguramente que es un acreedor. Desde
ya el deudor no va a impugnar su propio acuerdo, estaría totalmente desequilibrado mentalmente. Entonces, corre con los riesgos incluso de las posibles costas si impugna e impugna mal. ¿Por qué? Porque esto trae como consecuencia que de alguna manera este trámite, que tiene que ser certero, rápido, eficaz, con todos los plazos perentorios que hemos ya hablado de ellos, porque también hablamos del 273, cuando hablamos de las normas procesales que tiene este tipo de orden público que estamos analizando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debe demostrar? Bueno, primero le dice el legislador, error en cómputo de la mayoría necesaria. ¿Puede haber un error de la cuenta? Sí. En especial cuando estamos hablando de cuentas muy finas, cuentas que pueden llegar a tener milinésimas, porque esto es tan democrático como la República misma, con 66,5 está en quiebra el deudor, con 66,6 homologó el acuerdo. Entonces es tan matemático que puede haber errores en el cómputo. ¿Cómo no? No es improbable eso, aunque hoy los contadores manejan esa famosa torta, que si la cargan bien, ¿no es cierto?, la torta va diciendo hasta los porcentajes insignificantes que tiene cada uno de los acreedores, ¿no es cierto? Algunos pueden ser insignificantes, pueden ser de 0,50, pero como tenía un crédito de 10.000 pesos, no sé cómo puede incidir eso en la masa total, pero puede ser realmente insignificante. Con lo insignificante, el deudor homologa un acuerdo. Fíjense ustedes que esto es así como se lo digo, tan matemáticamente como se lo menciono. ¿Qué dice el inciso segundo, por favor? Falta de representación de acreedores que concurran a formar mayoría en las categorías. La representación está dada en el mandato, en la autorización que ese acreedor tuvo para prestar consentimiento del acuerdo. Un acreedor era Coca-Cola de Argentina. Vino un tipo que dijo ser, con la escribanía, yo soy el presidente de Coca-Cola. Bueno, que tiene una representación natural, acompaña un poder. Luego advertimos que ese mandato estaba vencido, ese mandato tenía algún inconveniente con a lo mejor su representación, a lo mejor su DNI estaba mal configurado en ese mandato. Pueden ocurrir cualquier cantidad de cosas. O tiene un sujeto que dice ser, aparece con una autorización, no sé, para no nombrar tanto a Coca-Cola, que parece que le hacemos publicidad.
alguna vez tuve un problema con esa marca tan importante que vende jamón cocido. Que decía que tenía 0 colesterol, en un momento yo me lo creí. Entonces comía jamón crudo, jamón cocido luego, porque estaba 0 de colesterol, entonces la tuve que sacar porque era todo caro, ¿no es cierto? Pero vino alguien de Paradini que dijo, yo soy el representante. Firmó, más tarde se presenta otro representante de Paradini y dice, este señor no es el representante, yo lo soy. Y no presto consejo. Bueno, circunstancias que pueden ocurrir. La representación es todo un estudio aparte que se puede hacer. No todo el mundo dice ser lo que es. No todo el mundo acredita fehacientemente el mandato o la representación que invoca. A eso me quiero referir. Evidentemente, si hay alguna persona dentro de alguna categoría determinada que tiene un problema en la representación, bueno, eso da lugar evidentemente a una impugnación de la norma. Luego que dice el tercero, exageración fraudulenta del pasivo. Por primera vez nuestra ley habla o emplea, mejor dicho, que realmente es una palabra que nosotros tenemos nuestras diferencias, porque lo fraudulento tiene que ver con alguna otra parte de nuestro derecho, puede ser el mismo derecho penal, ¿no es cierto? Nosotros no estudiamos lo fraudulento. Lo fraudulento sería algo que iría contra las propias reglas o contra la propia ley misma. Por eso tenemos alguna diferencia en el sentido que el legislador emplea esta palabra tan brusca, digamos. ¿La exageración fraudulenta? La exageración, la palabra fraudulenta. Podría haber dicho exageración del pasivo. Y sí, estaría bien eso. Puede decirse que el legislador interpretó que acá ocurre algo, yo diría, demasiado importante.
Es decir, el sujeto deudor de alguna manera exageró su deuda, exageró su pasivo, pero lo hizo de tal manera que quisiera caer en error a los acreedores. Porque el acreedor, cuando lea la presentación, diría: uy, mirá todo el mundo lo que le debe. A cada santo le debe alguna vela. Es decir, más vale que le demos el consentimiento, porque si no, de lo contrario, quebrado, los únicos que van a tener expectativas las van a ser los privilegiados. Nosotros vamos a ser arrasados completamente. Hablo del acreedor común, que piense eso. En pocas palabras, inventó deuda. El deudor inventó, maquinó una deuda que no era tal. Se puede demostrar esto, por supuesto, perfectamente demostrable. Creó una hipoteca sobre el bien que no era tal, para que todo el mundo caiga en el error de que ni siquiera el bien, la fábrica, el lugar donde tendría su procedimiento y demás, y resulta que diga: uy, mirá toda la deuda que tiene este sujeto, debe los bancos, a lo mejor tiene una deuda bancaria, o inventó una deuda bancaria que no es tal. ¿Cierto? Porque libró cheques que después dijo que faltaban fondos suficientes en cuenta, y a lo mejor esos cheques los rescató del proveedor que los tenía y los saldó. Pero en el banco quedaron los informes de que el cheque, y esto es una cuestión que vamos a ver en la segunda parte, cuando veamos ese vínculo circulatorio o de crédito, según la OPAS, que son las reglamentaciones que emite el Banco Central de la República Argentina y que regula la cuenta corriente bancaria, ese cheque, una vez que se rechaza por falta de fondos suficientes en cuenta, hay 15 días para rescatarlo. Que a lo mejor lo rescató y no avisó a su banco que hizo eso. ¿Por qué? Porque estaba tratando de exagerar fraudulentamente el pasivo. Bueno, yo creo que ahí estaría bien indicada la palabra fraudulento. Es un fraude que está haciendo, evidentemente. Bueno, ahí estaría bien empleada. Pero va a ser motivo todo esto de prueba, ¿no es cierto? Si el juez considera, esto se abrirá a prueba, porque si no,
5 sería. 5, perdón, no. No, 4. No. Ocultación o exageración fraudulenta del activo. Acá emplea también emplea otra palabra, ocultación. Siempre hay uno. Emplea la misma palabra de fraude, ocultación o exageración fraudulenta del activo. El activo, nosotros dijimos que lo componían, bueno, los bienes y útiles, bienes muebles, trables, bienes inmuebles, bienes muebles generales, como maquinarias y demás. Es decir, todo eso compone el activo. Y bien empleada la palabra ocultamiento, porque pudo haber ocultado maquinaria muy importante el deudor. La cargó, se la llevó un depósito. Y esas maquinarias a lo mejor son costosísimas, son maquinarias a lo mejor provenientes del extranjero, o evaluaciones o tasaciones organizadas. Y de alguna manera trata de confundirlo al acreedor, diciendo que no, este tipo no tiene nada. ¿Cómo va a afrontar con este activo diminuto que tiene? ¿Cómo va a afrontar un acuerdo con los acreedores? Después estarían los peores, que sería que este sujeto deudor se le encuentra una casa en Punta del Este, evaluada en $2 millones. Bueno, es decir, hay un ocultamiento, hay una falta grave, más tarde va a decir el legislador. Es una falta grave el hecho de no denunciar activo. Una falta que puede incluso llevar a que el juez de oficio dicte la quiebra. Entraran esa mansión en Punta del Este y se probaría que está a nombre del deudor, es una falta gravísima. Eso podría llevar sin más trámite al dictado de una quiebra directa. Estoy hablando de las cosas gruesas, ¿no es cierto? Después a veces el hilo es diminuto. Desde hace muchos años, en un concurso que manejaba, me pidieron, por el ocultamiento del activo, me pidieron la quiebra. Se formó un expediente por cuerda separada y, por supuesto, no estábamos hablando de ninguna persona poderosa ni nada, ¿no es cierto? Pero había vendido un lote que no tenía un gran valor pecuniario. Y un acreedor vino y dice: me dio un informe de dominio y ese lote salía a nombre de o el hoy concursado, ¿no es cierto? Y nos presentamos a esa audiencia junto con otro abogado y mostramos al juez que había un boleto de compra-venta, e incluso estaba debidamente certificada la firma, que se había en aquel momento
hacían timbrados del Banco Provincia, estoy hablando hace mucho tiempo, ya no existe más. Estaba timbrado, se pone. Después, ese sujeto pagó ese boleto de compraventa, no apareció nunca más. Evidentemente, ese comprador tenía la carga de tratar de tener una alternativa de dominio. Supone que era el más interesado. Y no lo hizo porque era un lote que tampoco estaba en una zona privilegiada por la naturaleza ni nada. Y hizo una casita ahí y se metió ahí adentro y vivió. Y el juez que dijo, de ninguna manera esto se comporta bien. Porque el deudor creyó que estaba fuera de su patrimonio. Si lo vendió, la carga de hacer la escritura, como bien decía el boleto, la tenía el comprador. El comprador desapareció, vaya sola, no tenía plata para la escritura, no le interesaba tampoco hacerla, pero llegó a la conclusión que no había ningún ocultamiento. Y la exageración era lo contrario. Exagero el activo también haciendo creer al acreedor que hay tantos bienes que más vale le prestemos el acuerdo si total es seguro que nos paga. Pero todo eso se tiene que demostrar que inician la impugnación que es fraudulento. No el mero ejemplo que di yo recién, que un terrenito se vendió. No, que se hizo de manera fraudulenta, de alguna manera para hacer creer al acreedor, en este caso, una realidad que no era tal. Ahí está lo fraudulento. Y por último, que dice, Sí, dijo, en observancia de formas esenciales para la celebración del acuerdo. Esta causal solo puede invocarse por parte de acreedores que no hubieran presentado conformidad a las propuestas del deudor, de los acreedores o de terceros. claro, acá, si el acreedor prestó conformidad, no puede decir, uy, me equivoqué, firmé una cosa pensando que era otra. Hay una llamada, no solamente para nuestra materia, sino para todo el derecho, la famosa teoría de los actos propios, ¿no es cierto? El acto propio hace que no se puede volver para atrás. Si el acto se realizó, aun cuando tenga inconvenientes, no puede nunca regresar ese acto a otro momento procesal. Si un sujeto firma, está prestando su consentimiento a ese acto, que luego descubra que ese consentimiento no reunió los requisitos esenciales que la ley establecía. Es otro tema, no puede subsanar, pero no es la desconocer. ¿Se entiende? Entonces, evidentemente, esta impugnación únicamente la puede invocar un acreedor que no le dio el consentimiento al deudor, que luego de eso
Porque cuando leemos el acuerdo a lo mejor no se presentó con los montos adecuados, con la forma de pago que dio el deudor adecuada, con la tasa de interés que dijo el deudor que iba a pagar. O lo peor del caso, prestó un acuerdo a otro expediente, a otra carátula distinta, que lo hemos visto pasar muchos. Lo hemos visto en la práctica suceder en muchas oportunidades. A veces la rutina, la rapidez que uno tiene en estas cuestiones hace que entrega un presta conformidad con algunos errores, o mejor dicho, errores, que después son muy difíciles de dar vuelta, sobre todo si pusimos un auto o una carátula que no correspondía. Y esto ocurre con el devenir de la computadora, se pone, saca y pega, ¿no es cierto?, que continuamente uno maneja. Y hay veces que se cometen errores de esa naturaleza. Habría que ver el caso particular. Puede haber inobservancia en formas esenciales. Puede decir el juez ante eso, citándolo al acreedor, dígame, ¿usted prestó consentimiento? Y el acreedor diga así, bueno, vaya a la escribanía y firme de nuevo. Es decir, lo que cree el impugnante que va a lograr, dando de baja la homologación del acuerdo, resulta ser que se termina modificando o salvando de cualquier manera. Porque el juez, para dar de baja un acuerdo, bueno, tiene que ser algo muy grosero. Volvemos al punto. Bueno, tenía una casa en Punta del Este y no la declaró. Ah, bueno, esto es grosero. Pero que un simple prestaconsentimiento no reúna los requisitos de forma, se ultima a la acreedora que vaya y lo subsaque. Y se termina el problema. Cualquier impugnante tiene que demostrar estas 5 causales, no de manera indistinta, no conjunta, ¿no es cierto? Con que una la pruebe sea suficiente. Y hay que ver el alcance que prueba, qué cosa prueba que sea de importancia, digamos, ¿cierto? Volvemos al 52. No hubo ningún tipo de impugnación. Si la hubo, ya se resolvió. Entonces ahora vamos al 52. ¿Qué dice en el primer inciso del 52, por favor? Si considera una propuesta única aprobada por las mayorías de ley, debe homologarla. Ahí. Hay una propuesta única. Es decir, acá estamos frente al 45 de la ley. Así se. Esto es muy simple.
una propuesta única, la llamada propuesta unificada. Siempre decimos, yo con el ejemplo, hay 5 acreedores quirografarios, 3 prestaron consentimiento, los 3 puntos reúnen en las 2 terceras partes, se colocó el acuerdo, no hay discusión. Ahora vamos a ver y otros ejemplos nos da el legislador. El segundo, por favor. Si considera un acuerdo en el cual hubo categorización de acreedores quirografarios y consiguiente pluralidad de propuestas a las respectivas categorías. A. Debe homologar el acuerdo cuando se hubieran obtenido las mayorías del artículo 45 o, en su caso, las del 67. Vamos a tratar de interpretar lo que quiso decir el legislador. Porque en el punto A vuelve otra vez a interpretar lo mismo. Como que hubo una sola categoría y reunió el 45 de acreedores quirografarios. Y la parte B es la más significativa, porque ¿qué dice la parte B, por favor? Si no se hubieran logrado las mayorías necesarias en todas las categorías, el juez puede homologar el acuerdo e imponerlo a la totalidad de los acreedores quirografarios, siempre que resulte reunida la totalidad de los siguientes requisitos. Bueno, entonces, ahora le dice el legislador, mire, juez, no sé, hubo distintas categorías. El deudor o el juez de oficio categorizó. Y en cada una de ellas no se alcanzó a lograr el acuerdo. Entonces el juez tendrá que decir, bueno, dictó la quiebra sin más trámite. Y le dice el legislador, no lo haga. Vamos a tratar de que usted pueda salir el deudor pueda salir de la quiebra, siempre y cuando reúna los siguientes requisitos. A ver, ¿qué requisitos serían? 1. Aprobación por al menos de una de las categorías de acreedores quirografarios. Bueno, entonces, en una de las categorías tiene que lograr el deudor tener lo que establece la ley, ¿no es cierto? Es decir, logró aprobarla en una de las categorías quirografarias. Y le dice más tarde, a ver, esta segunda parte que no tiene desperdicio, la parte 2. Conformidad, conformidad de por lo menos las 3/4 partes del capital quirográfico. Es decir, eleva el porcentaje acá. Si usted tiene varias categorías, deudor, no llegó al acuerdo. No, pero puedo llegar en una a lograr las 3/4 partes, es decir, el 75%. El 75%, no a las 2 terceras, no, el 66,6%, sino las 3/4 partes. Bueno, y ahora viene lo inexplicable, el articulado, siempre que lo leo
muestra lo mal redactado que está. A ver qué dice. La parte tercera. No discriminación en contra de la categoría o categorías disidentes. Entiéndese como discriminación el impedir que los acreedores comprendidos en dicha categoría o categorías disidentes puedan elegir, después de la imposición judicial del acuerdo, cualquiera de las propuestas, únicas o alternativas, acordadas con la categoría o categorías que las aprobaron. Que la aprobaron expresamente. Bueno, es un rompecabezas. Sí. ¿Y qué más? En defecto de elección expresa, los disidentes nunca recibirán un pago o un valor inferior al menor que se hubiera acordado con la categoría o con cualquiera de las categorías que prestaron expresa conformidad a la propuesta. Chino básico, lo que le quiere decir el legislador que puede ser que algún acreedor se encuentre afectado. Sobre todo, convengamos al acreedor disidente, suponemos que significa aquel que no prestó el acuerdo, ¿cierto? El disidente es ese, no prestó consentimiento. Ahora, tiene que demostrar ese acreedor que cobraría su acreencia en mejor, digamos, instancia, o que habría una propuesta alternativa superadora que le convenía más. Eso, recuerden ustedes por qué. Rebobinemos. Porque recuerden ustedes que el deudor en cada categoría puede hacer propuestas diferentes de pago. Lo que no puede hacer nunca el deudor es alterar la par condicio creditor. Lo que no puede hacer nunca el deudor es decir, en una categoría que hay 3 acreedores, decirle, mira, a vos te voy a pagar el 100 y a vos te voy a pagar un 50 y a vos no te pago nada. No. Todo tiene dentro de la categoría igualdad de condiciones. Pero entonces, ¿qué pasa? Al acreedor que no disidente, ¿puede elegir la otra categoría del otro que ya presentó conformidad? Bueno, acá estamos en un problema, porque el acreedor disidente, acá el deudor consiguió en una categoría la aprobación 3/4 partes, 75%. Evidentemente este disidente quedó afuera, por eso grita y se enoja. Y a lo mejor dice, no, a mí me convenía que el deudor pagara en la categoría aquella, que yo estaba a lo mejor, y que pagaba mejor. Bueno, pero en esa categoría le van a decir el deudor no logró el consentimiento, lo logró en esta. Por eso, como la ley me lo permite, yo se la impongo al resto. Se la impongo así, de mano, digamos, de una, porque la ley me lo permite. Pero más tarde va a decir algo más agraviante, todavía inexplicable el legislador. Y es el artículo, el inciso 4. A ver quién lo lee. Que el pago resultante del acuerdo impuesto equivalga a un dividendo no menor al que obtendrían la quiebra los acreedores disidentes. ¿Cómo va a obtener algo en la quiebra un acreedor que no la paga? ¿De qué estamos hablando? Si fue desplazado en la quiebra por el privilegio, ¿cómo va a obtener algo mejor en la quiebra un acreedor como un Nacho? Imposible.
Es como decirle esta parte que dice el legislador, mira, acepta eso, porque si no lo vas a cobrar un mango. Más o menos es lo que le quiso decir eso el legislador. Acepta esta categoría que llegó al acuerdo del deudor, que llegó a las 3/4 y te la impongo a vos disidente. Vos no votaste, vos no estás porque no prestaste consentimiento al acuerdo, no importa. Te van a pagar de esa manera, a 10 años, una cuota por año, bueno, te van a pagar de esa manera. No esperes más que esto que pude conseguir. Hace la impone. El legislador o el propio juez le impone al resto estas categorías. Esta forma, esta homologación del acuerdo, aún aquellos que no prestaron consentimiento. Y como en la parte cuarta no puede nunca probar que en la quiebra obtendrá un beneficio superior, un acreedor kilografario, que evidentemente ahí lo sepultó el legislador con el inciso 4. ¿Qué dice el tercero, por favor? El acuerdo no puede ser impuesto a los acreedores con privilegio especial que no lo hubieran aceptado. Bueno, siempre decimos lo mismo, no nos cansamos de decirlo. El privilegio o el acreedor privilegiado siempre detenta ese privilegio. Siempre lo niego. Por eso cuando algunos autores hablan de la renuncia al privilegio, eso es completamente falaz. El privilegiado no puede renunciar jamás. Puede acoplarse porque le interesa a él a la propuesta de pago homologado hizo el deudor. Se puede incluir. Sí, me gusta cómo me vas a pagar. Soy privilegiado, pero quiero que me pagues de esa manera. Me interesa. Presto conformidad. No pierde nada el privilegiado. Porque en definitiva, si más tarde se declara la quiebra, él siempre detenta el privilegio. La calidad del privilegiado es irrenunciable. Hasta el propio impositivo le puede decir, me gusta cómo vas a pagar, te voy a prestar el acuerdo. Si total, si vas a pagar 10 cuotas y pagás 2, ¿qué me interesa? Yo te voy a pedir la quiebra. Que nunca puedo renunciar jamás al privilegio. Sea un acreedor impositivo, sea un acreedor que provenga de cualquier derecho real de la familia, como una prenda, una hipoteca, nunca, eso es irrenunciable. Bueno, y ahora viene el punto 4. Lo voy a explicar y vamos a hacer un breve. En ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o un fraude a la ley. Bueno, esto verdaderamente es una cuestión que en la parte jurisprudencial trajo mucho de qué hablar. Porque, bueno, siempre decimos lo mismo. No podría decirle, el legislador no puede nunca decirle a un juez, no homologue, señor juez, porque hay fraude. Bueno, imagínense que sea fraude,
puede decir un legislador, no homologue sea un fraude. Es como que vaya el cadete al liceo de policía y le diga al instructor, mire, no robe al policía, al futuro policía, no. Es evidente que esas cosas están absolutamente de más. Pero le dice, no homologue sea el fraude a la ley, la propuesta, o si es abusiva. Y ahí empezó la problemática que ha tenido toda una jurisprudencia al respecto, en el sentido de que le emplea el legislador la palabra abusividad, pero no le indica qué es abusivo. Se la nombra genéricamente, lo deja a la libre interpretación del magistrado, lo deja a que él interprete con su sana crítica razonadamente qué es lo abusivo. Y ahí vinieron todas las problemáticas que se generaron, sobre todo en la práctica, en especial en los lugares donde más jurisprudencia hay, que en nuestro país, que evidentemente se instaba en estos juzgados personalísimos, comerciales, que es un poco en la zona norte, los juzgados de zona norte, de San Isidro. Es otro poco en Mendoza o en Córdoba, donde están los tribunales especializados en recursos y quiebra, que no han dado ningún resultado en la práctica, les aclaro. Pero hubo toda una cuestión antes de la pandemia que se suscitó en Capital Federal, en la cual el juez no homologaba la propuesta porque le parecía abusiva. Tampoco le dice el legislador que si es abusiva tiene que dictar de inmediato la quiebra. No se lo dice. Con lo cual hubo un juez, un examen brillante, una vez para la Cámara Comercial, sacó un 10, y entró otro magistrado que creo que se había sacado un 5 con 20, ¿no es cierto? Como corresponde, parece que el caballo del comisario lo tenía el otro, el 9, y quedó afuera. Y había interpretado la música. Fue el único que yo recuerdo, porque en ese momento, año 2003, por ahí, él le dijo al deudor, mire, no voy a homologar este acuerdo, porque me parece abusivo. El deudor iba a pagar un 10%. No sé si lo conté, fue todo un tema de laboratorio. Era una empresa de turismo que ya estaba quebrada. Seguía en concurso, pero estaba quebrada. La ventana estaba baja. Como corresponde a los que están en turismo, pobres, se les movía el dólar, cobraban con $1 y después se movía el dólar y dejaban a todo el mundo. Bueno, muchos incluso, o estafa y todo, pero la decisión. La tristeza de estar en turismo, ¿cierto? Y bueno, en ese momento daban un 10% de pagar a los acreedores. Y el juez dijo, bueno, mire, se acaba de homologar un acuerdo con acreedores externos,
Economía lo había hecho y pagó un 25% a los acreedores, sobre todo a los italianos, que tenían muchos bonos comprados en la República Argentina. Quiere decir que él hizo una quita de un 75%. Estoy hablando del ministro de Economía Lavalle. Y todo el mundo lo felicitó por el acuerdo que había hecho con los acreedores internos, ¿no es cierto? Lo que no pudo hacer es llegar a un acuerdo con los buitres, que después terminaron tristemente en la historia de que el juez Griesa condenó por esos acreedores compran deudas en el mundo de países que pueden desbloquear como la historia nuestra, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto que los abogados inteligentes dijeron, bueno, vamos a pagar el 25 total. ¿Qué les interesó? Sabían que no iban a pagar un peso. Y presentaron el escrito y lo homologaron por el juez lo homologó. A esta empresa quebrada, que nunca pagó nada, y homologó el acuerdo. Es decir, la abusividad, para un juez puede haber abusividad, para el que está enfrente puede ocurrir, puede ser todo lo contrario, y los dos están acorde a derecho. Es un poquito como a la interpretación del estado de cesación de pago que alguna vez hemos hablado, ¿no es cierto? Nuestra ley no dice cuándo hay cesación de pagos. Da los hechos reveladores del 79, pero son meramente enunciativos, no son taxativos. Entonces el juez puede interpretar razonadamente qué es cesación de pago. Y acá ocurre exactamente lo mismo. Y hubo todo una cuestión que ahora, después de la pandemia, se desdibujó, que a unos clientes míos les pedían por lo menos que paguen el 90% para homologar el acuerdo. Era descabellado. ¿Quién va a concursarse en la República Argentina si va a pagar el 100%? Nadie. Si justamente lo que interesa de esto es, se lo exige a ese pobre tipo que tiene una empresa, y nosotros como país pagamos el 25%, un poco fuera de lugar, ¿cierto? Por suerte toda esa tendencia que venía tan mal dibujada, bueno, finalizó con la pandemia, porque si los jueces encima de la pandemia llegan a decir que tienen que pagar el 90, el 95 como algunos, y estaba todo el mundo quebrado. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis. ¿De cuánto? Y yo le diría 20 minutos y después continuamos. Y si llega a venir el doctor Martínez, bueno, yo me retiro, los abandono y nos vemos la próxima. Creo que es el lunes que viene. Puede ser, sí. 9. Sí. Y después el examen. Y después el examen. Y si no viene el doctor Martínez, vamos temprano. Hasta